Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Hoy hablamos de una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo, Can Yaman y las sorprendentes revelaciones sobre el supuesto juego mortal. ¿Fue todo un montaje cuidadosamente planeado o estamos ante una historia real que supera la ficción? La verdad detrás de esta polémica mantiene a todos en vilo. Todo comenzó hace unas semanas cuando Can Yaman, conocido por sus exitosas series y carisma arrollador, apareció en los titulares tras filtrarse unas imágenes impactantes donde se le veía involucrado en lo que parecía ser una peligrosa trama clandestina. Las redes sociales explotaron y las teorías no tardaron en aparecer. Algunos medios aseguraban que se trataba de un juego secreto y mortal en el que el actor habría participado por voluntad propia, mientras que otros insistían en que todo era parte de una estrategia publicitaria para su nuevo proyecto. En una entrevista exclusiva, Can rompió el silencio: "Estoy tan sorprendido como todos ustedes. Las imágenes son reales, pero fuera de contexto. Nunca participé en nada ilegal ni arriesgué mi vida fuera del set", declaró con tono serio. Esta confesión solo avivó más el fuego, ya que muchos seguidores notaron ciertas contradicciones en sus palabras. Una fuente cercana al actor comentó: "Can es muy profesional, pero esta vez las cosas se salieron de control". Él mismo estaba asustado por la magnitud que tomó todo esto. La polémica alcanzó su punto más alto cuando la productora de su última serie emitió un comunicado diciendo que todo formaba parte de una compleja campaña de marketing para generar expectativa antes del estreno. "El público verá pronto que nada es lo que parece", afirmaron. Sin embargo, algunos fanáticos siguen sin estar convencidos y exigen más explicaciones. Entretanto, Can utilizó sus redes para tranquilizar a sus fans: "Queridos amigos, gracias por su apoyo incondicional. Prometo que muy pronto entenderán todo y verán que no hay nada de qué preocuparse". Estas palabras trajeron algo de calma, pero también generaron nuevas preguntas. Lo más intrigante fue la aparición de un misterioso video donde se ve a Can en una situación tensa con otros actores, simulando una escena de alto riesgo. Aunque todo parecía muy real, expertos analizaron el material y confirmaron que tenía todas las características de una grabación profesional. Esto reforzó la teoría de que se trataba simplemente de una producción artística y no de una experiencia real. A pesar de estas aclaraciones, el misterio no se disipó del todo. Diversos portales internacionales comenzaron a investigar los antecedentes del supuesto juego mortal, encontrando paralelismos con otras campañas virales llevadas a cabo en el pasado por grandes productoras. Sin embargo, lo que hace diferente esta situación es la intensidad emocional que provocó en los seguidores del actor. Muchos de ellos expresaron en redes sociales sentirse manipulados, otros, en cambio, admiraron la audacia del equipo detrás del proyecto por generar una experiencia tan envolvente. Psicólogos mediáticos opinaron que este tipo de estrategias pone en juego la delgada línea entre la ficción y la realidad. Cuando un actor como Can Yaman, con millones de seguidores y una imagen impecable, se ve envuelto en algo tan ambiguo, el impacto psicológico en el público es significativo. La gente quiere creer en él, pero también teme haber sido parte de una manipulación emocional, explicó la doctora Elena Soler, experta en comunicación de masas. Mientras tanto, en Turquía, país natal de Can Yaman, los medios locales abrieron un debate nacional sobre la ética en la industria del entretenimiento. ¿Hasta qué punto es válido jugar con la percepción del público? ¿Dónde termina el arte y comienza la irresponsabilidad? Incluso algunos parlamentarios se pronunciaron sobre el tema, solicitando que se revisen los mecanismos de control sobre este tipo de campañas, especialmente si involucran elementos de riesgo o violencia simbólica. Por su parte, Can Yaman continuó su agenda profesional. Fue visto grabando en distintas locaciones europeas, rodeado de estrictas medidas de seguridad y confidencialidad. A pesar del escándalo, su popularidad no ha disminuido. Al contrario, varios medios informan que su nuevo proyecto, aún sin título oficial, se ha convertido en uno de los más esperados del año.
La trama, según rumores, gira en torno a una organización secreta que recluta personas para un experimento psicológico extremo. Si bien esto encajaría perfectamente con el estilo del actor y explicaría las escenas filtradas, la producción se niega a confirmar detalles. Todo parece indicar que el suspenso seguirá siendo parte fundamental de la estrategia. En una reciente aparición en un programa italiano, Khan volvió a hablar del tema, aunque sin revelar demasiado, fue un reto actoral como ningún otro. Lo que el público vio fue apenas la punta del iceberg. Lo mejor está por venir. Sus palabras fueron recibidas con entusiasmo, pero también con cierta desconfianza. Los presentadores del show intentaron sonsacarle más información, pero el actor se mantuvo firme en su postura de esperar al estreno. Los fanáticos han reaccionado de manera polarizada. Algunos organizan eventos online para analizar cada detalle del video misterioso, buscando pistas que puedan aclarar la verdad. Otros han lanzado peticiones en línea pidiendo a la productora que publique una explicación oficial más detallada. En TikTok, el hashtag #Juego Mortal Khan Yaman acumula millones de visualizaciones, convirtiéndose en una verdadera obsesión colectiva. Incluso se han creado teorías más extravagantes. Una de ellas sostiene que todo el proyecto forma parte de una experiencia de realidad alternativa, ARC, por sus siglas en inglés, en la que los espectadores son parte del juego sin saberlo. Hay elementos que no cuadran con una simple campaña publicitaria. Esto parece diseñado para que nosotros, como audiencia, participemos activamente, buscando la verdad, comentó un popular youtuber dedicado al análisis de medios. En este contexto de incertidumbre, la expectativa por el estreno se ha disparado. La plataforma de streaming que adquirió los derechos de distribución anunció que el tráiler oficial se publicará en las próximas semanas. Prometieron una experiencia nunca antes vista y aseguraron que los eventos recientes no fueron casualidad, sino parte de una narrativa más grande que redefinirá el género. Mientras tanto, Khan Yaman sigue en el ojo del huracán. Sus seguidores esperan ansiosamente cada publicación suya en redes, analizan sus gestos, sus palabras, incluso los fondos de sus fotos, en busca de mensajes ocultos. El actor, sabiendo el nivel de atención que genera, ha comenzado a jugar con su audiencia, fotos en blanco y negro, frases crípticas, silencios calculados. Todo indica que la historia de Khan y el juego mortal recién comienza. Lo que parecía un simple escándalo pasajero se ha transformado en un fenómeno global que mezcla entretenimiento, manipulación mediática y emociones intensas. La frontera entre la verdad y la ficción nunca había sido tan difusa. ¿Será este el futuro del cine y la televisión? ¿Proyectos que traspasen la pantalla y conviertan a la audiencia en parte activa de la narrativa? ¿O estamos simplemente ante una moda pasajera que juega con los límites de la ética profesional? Una cosa es segura, Khan Yaman ha logrado lo que pocos artistas consiguen, mantener a millones de personas completamente atrapadas, preguntándose qué es real y qué no. Queridos seguidores, esto es todo por hoy. No olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios sobre lo que piensan de este escándalo. Nos vemos en el próximo video con más noticias exclusivas del mundo de las celebridades.